Bien, hermanos, pasamos a la predicación de la palabra del Señor. Nuestro hermano Ángel ya ha leído el pasaje, todo el capítulo. La semana pasada, si recordáis, estuvimos en los primeros versículos del 1 hasta el 6 del capítulo 17 de Apocalipsis. Hoy vamos a estar en los versículos del 7 al 18, pero creo que era bueno poder leer todo el capítulo para que nos diera un poco más de contexto, para que no quedara tan descolgada esta siguiente sección. En la primera sección identificamos a esta ramera, Babilonia la Grande, la mujer, y lo que vamos a hacer hoy es, o más bien lo que hace Apocalipsis en estos consiguientes versículos, es interpretar lo que pasa con esta mujer, explicarnos más profundamente quién es y de alguna manera hablarnos de su presente, de su pasado, de su presente y también de su futuro. Así que vamos a pedir al Señor que nos acompañe y que nos bendiga. Señor, te rogamos que tú bendigas tu santa palabra en esta mañana y que nos ayudes a poner nuestra mente y nuestro corazón en todo lo que vamos a decir. Porque aunque a veces pueda parecer difícil, complicado de seguir, es bueno para nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A ver, vamos a hacer una salvedad que no hacemos nunca en los sermones, y es que os voy a dar permiso para que os levantéis si queréis, estiréis las piernas, hagáis el pino, alguna flexión, vayáis a beber agua, tomar un café, incluso ir al baño. ¿No? ¿Por qué os digo esto? Porque necesito todas vuestras neuronas esta mañana, ¿de acuerdo? Por eso hemos quitado la calefacción también, para que nadie sucumba a la modorra del sueño, ¿de acuerdo? Es importante. Vamos a estar hablando de cosas, creo que con todo lo que llevamos del libro de Apocalipsis, muchas de estas cosas ya nos van a ir resultando muy familiares. Nos es mucho más fácil seguir los simbolismos, los números, las formas, las ideas. Creo que sí. Pero aún así hace falta que pongamos atención. Y hoy es uno de esos capítulos. Quizá luego al final decís, oye, pues no era para tanto. Me alegro. Pero hagamos el esfuerzo de poner todo nuestro interés. Yo he orado fervientemente al Señor para que pueda hacerlo de forma amena, ¿de acuerdo? Y entendible. Y si no, luego me lo decís. Podéis echarme la bronca y decirme, pastor, no he entendido nada. Y trataremos de mejorar en lo posible. Así que vamos a predicar acerca de este sermón. El pasaje ya lo hemos leído. Y me gustaría preguntar antes, no sé si habéis oído hablar alguna vez de una de las figuras más importantes de la Reforma escocesa del siglo XVII, llamado Samuel Rutherford. ¿Habéis oído hablar de Samuel Rutherford? Bueno, fue un puritano que vivió gran parte de su vida bajo persecución. De joven fue enviado al exilio por predicar la salvación por gracia, y de anciano fue condenado a muerte por afirmar que el rey estaba sujeto a la ley de Dios, que no podía abstraerse ni vivir como quisiera. Sin embargo, este hombre, en medio de tantas dificultades durante prácticamente toda su vida, Rutherford vivió una fe profundamente gozosa. ¿Cómo es posible esto? Bueno, la respuesta se refleja en un himno que parafrasea sus palabras en su lecho de muerte y que cantamos en español con el título de El tiempo está acabando. Y dice lo siguiente, siguiente diapositiva, por favor, podemos cantar juntos. El tiempo está acabando, clarea el alba ya, el día que anhelado es dulce despertar. Negra ha sido la noche, pronto va a amanecer. Gloria, gloria en la tierra de nuestro Emmanuel. Bien, hermanos, pues Apocalipsis capítulo 17 busca promover una actitud similar a la de Rutherford y al espíritu del himno que acabamos de cantar.
Juan, ¿os acordáis?, contempla esa gran ramera, Babilonia la Grande, montada sobre la bestia escarlata, empapada de la sangre de los santos. Es una visión terrible. Y en el versículo 6 vemos que Juan quedó sobrecogido por esta visión. Si tenéis vuestra Biblia abierta lo veréis. Se queda asombrado, literalmente es sobrecogido, aterrorizado. Y ahora en el versículo 7, el ángel que le acompaña le dice: ¿por qué te asombras? ¿Por qué te sobrecoges? ¿Por qué te aterrorizas, Juan? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y este pasaje que vamos a ver de los versículos 7 hasta el 18 se organiza en 3 grandes movimientos. Primero, versículos 7 y 8, Juan debe reconocer a la bestia y su apariencia. Después, en los versículos del 9 al 14, Juan debe entender los poderes que la bestia está reuniendo para hacer la guerra contra Cristo y contra la Iglesia. Y tercero, en los versículos del 15 al 18, Juan debe admirar algo increíble. Atención, la autodestrucción que Dios ha decretado entre la ramera y entre la bestia. Algo inédito. Esta interpretación, hermanos, consoló a Juan. Lo hizo. Fortaleció su fe. Le dio perseverancia. Y para nosotros este capítulo, por extraño y terrorífico que pueda parecer y desagradable a veces, también debe producir la misma valentía, la misma fe y la misma perseverancia que Juan y la que sostuvo también a Samuel Rutherford, el autor del himno que hemos cantado antes, en medio de circunstancias terribles, en medio de un mundo totalmente hostil. Así que vamos a ver la primera de estas secciones de este pasaje, los versículos 7 y 8. Y creo que a estas alturas de Apocalipsis todos ya se nos ha presentado, ¿verdad?, a la bestia. Sabemos lo que es la bestia. Es el poder mundano, tiránico, político, militar, violento, que se alza contra Dios y contra su pueblo, la Iglesia. Ya la vimos antes en el capítulo 11, cuando durante un breve tiempo tuvo poder para matar a los 2 testigos, ¿os acordáis? Símbolo de la Iglesia perseguida, estos 2 testigos. Hasta que el Señor los resucitó antes de ejecutar juicio contra la bestia o sobre la bestia. Luego en el capítulo 12, si recordáis, vimos quién está detrás de la bestia. Satanás, el dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Satanás emprende una guerra inútil contra la Iglesia. Ese capítulo podría titularse Satanás el gran fracasado, el loser. Ese es Satanás. De hecho, la Iglesia vence en el poder de la sangre de Cristo y la palabra de su testimonio, como dice el versículo 11 del capítulo 12. Y luego en el capítulo 13 volvimos a ver a esta bestia, acompañada de otros personajes. Juan vuelve a verla haciendo la guerra contra los santos, a quienes se les permite vencer, ella a los santos, por un tiempo limitado. Con todo este trasfondo ya tenemos un poco la idea de que la bestia lo intenta, pero parece que no le acaba de salir nunca. ¿Bien? Llega la descripción de Apocalipsis capítulo 17. Y en el versículo 8 se nos dice algo un poco raro. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. No es un trabalenguas, ¿de acuerdo? No es un enigma ni un acertijo. La bestia que has visto era y no es y está para subir, es decir, para regresar del abismo e ir a la perdición. Este patrón, hermanos, de entrada refleja precisamente la trayectoria de Satanás y sus agentes, los enemigos del pueblo de Dios, a lo largo de toda la historia. El diablo era y luego no es. ¿Cómo? El diablo reinó sobre este mundo, sobre todas las naciones, hasta que Cristo lo derrotó en la cruz y resucitó y ascendió a los cielos. Entonces derribó su dominio. Esto no niega que Satanás no siga teniendo poder actual, ¿de acuerdo? No estamos diciendo que Satanás no esté obrando en el mundo.
y tenga un poder determinado y delegado y permitido y concedido por Dios en su soberanía. Lo que indica esto es que ahora Satanás está restringido. No puede evitar que el Evangelio avance en el mundo. No puede evitar que la Iglesia, 2000 años después, esté aquí todavía y siga avanzando hasta la consumación. Y aunque era, y no es, llegará un corto periodo final cuando podrá de nuevo engañar a las naciones, como nos dice el capítulo 20 de Apocalipsis, y reunirlas para la gran batalla final contra Cristo, el Armagedón del que hablamos semanas atrás. Así que de esta manera entendemos ahora un poco mejor Satanás y su sistema político, militar, tiránico. Era, no es y está para subir otra vez. Y en ese regreso volverá a utilizar a la bestia. Satanás pocas veces se presenta a él directamente, más bien casi nunca. Él tiene agentes y medios para llevar a cabo su voluntad. Y esto es de lo que nos está hablando aquí Apocalipsis. Esta bestia de Apocalipsis 17 sigue este mismo patrón. El patrón de Satanás es el mismo patrón de la bestia. El faraón en los días del Éxodo, Sennacherib, rey de Asiria, Nabucodonosor, rey de Babilonia, actuaron sistemáticamente como enemigos del pueblo de Dios. En el siglo II a.C., Antíoco Epífanes de Grecia fue un perseguidor también de los judíos, y más tarde Herodes el Grande, un edomita, intentó matar a Jesús cuando era apenas un niño de 2 años. Todos tuvieron su momento, todos tuvieron su tiempo de ataque contra la descendencia prometida, contra el pueblo de Dios y contra el mismo Cristo. Pero todos ellos fueron derribados. Eran o fueron, pero después no eran, dejaron de ser. Pero la bestia siempre vuelve a alzarse. Así ocurrió más tarde con César, Nerón, en las grandes persecuciones del siglo I, y en tiempos de Juan, a finales de este siglo I, con el César Domiciano. Así que es un ciclo recurrente de ser, no ser y prepararse para volver a ser. Y esta situación, hermanos, continuará hasta la venida final de Cristo, no nos quepa la menor duda. No lo dudemos ni por un instante. En ese momento el éxito de la bestia sobre el pueblo de Dios, antes de que Cristo regrese, parecerá mayor que ningún otro tiempo de persecución anticristiana haya habido jamás. Eso es lo que nos aguarda. A lo largo de la historia, esta bestia repetidamente sube del abismo, la región de las tinieblas espirituales en la que está confinada, para hostigar y, si pudiera, destruir al pueblo de Dios. Así es como funciona. Este es su patrón. Y este patrón nos ofrece 2 advertencias a todos. Nosotros vivimos en una sociedad de relativa paz, ¿verdad? ¿Quién nos persigue? Podemos salir a la calle, podemos manifestar nuestra fe públicamente, podemos leer una Biblia tranquilamente en el banco del parque, podemos compartir nuestra fe a las personas sin miedo a ser apaleados, encarcelados o incluso asesinados. Tenemos la iglesia aquí abierta a todo el mundo, tenemos nuestros lugares de culto, estamos reconocidos por el Estado. La persecución volverá. Aquí puede haber algunos o alguien que se acuerde de lo que fue ser cristiano evangélico hace 50, 60 o 70 años en España. La persecución volverá. No nos quepa la menor duda. No nos confiemos, no estemos tan tranquilos, no vivamos con paranoia, no veamos fantasmas donde no los hay. La persecución volverá y cuando vuelva lo sabremos. No serán imaginaciones nuestras. Ahora experimentamos una persecución blandita de parte de la sociedad. Hay una presión institucional, una presión cultural, una presión social, pero la persecución sangrienta volverá. Primera advertencia. Era, no es, pero está para subir. Este es el patrón a lo largo de toda la historia.
Pero también hay otra cosa que es consoladora, y esto para los que sí que son perseguidos hoy en día, hasta la muerte, como está ocurriendo a muchos de nuestros hermanos en muchos países del mundo. Tan cierto como que esta bestia subirá del abismo, nos dice el versículo 8 que irá a perdición. Y eso también es un gran consuelo para ellos. Este abismo simboliza, como he dicho antes, esas tinieblas espirituales en las que están las fuerzas del mal, que representan todo lo contrario a lo que es el cielo, y su ascenso desde allí es siempre preludio de su regreso al mismo lugar, a la derrota y a la deshonra. Pero esta visión también nos muestra que la aparición de la bestia contará con algo más: el apoyo entusiasta de este mundo. Si a nosotros nos va a horrorizar la llegada de esta bestia destructiva, el mundo lo va a aclamar, la va a jalear y la va a bendecir por hacer lo que está haciendo, ir en contra de la Iglesia y de Cristo. Fijaos, versículo 8. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Sin el discernimiento del Espíritu Santo, es decir, aquellos que no están en Cristo, es decir, aquellos que no son cristianos, y cuando digo cristianos lo digo no de nombre, sino verdaderos cristianos nacidos de nuevo, sin el discernimiento del Espíritu Santo, el mundo se fascina por el poder de la bestia, le encanta, le vuelve loco, y cuanto más tiránica sea contra el pueblo de Dios, mejor. La humanidad es así, basta con recordar a las multitudes fanáticas y frenéticas en los mítines de Nuremberg o de Múnich, cuando Adolf Hitler jaleaba a toda la población alemana. Y la población le aclamaba como un mesías, cuando estaba haciendo cosas horribles, y el pueblo lo sabía. Pero lo mismo ocurría en la Unión Soviética, bajo Stalin, con sus grandes matanzas y genocidios. Se habla mucho de genocidio hoy en día. Eso sí que era un buen genocidio. O en tiempos de Mao Zedong y su revolución cultural, con sus más de 70 millones de muertos. Podríamos seguir. No debe sorprendernos, hermanos. Los incrédulos pertenecen a la gran ciudad. Son ciudadanos de la gran ciudad, Babilonia. Las hazañas de los constructores de imperios despóticos a lo largo de toda la historia, todos aquellos que aspiran al dominio mundial, siempre han despertado el asombro y la adoración de los ciudadanos de Babilonia. Lo tenemos hoy en día en Estados Unidos con Donald Trump, lo tenemos en la Rusia de Putin, lo tenemos en la Venezuela de Nicolás Maduro, lo tenemos en los bombardeos sobre Gaza de parte de Netanyahu. Da igual, el pueblo apoya estas acciones. La pregunta es ¿por qué? Porque son ciudadanos de la gran ciudad, de la gran ramera. Incluso políticos de nuestro entorno, que asombra que tengan adeptos, y sin embargo tienen una base de voto inconmovible. Es sospechoso. Así que, en busca de esta devoción, de esta adoración, la bestia imita la resurrección de Jesús, mediante una aparición repentina y un ascenso rápido al poder. Ya vimos esto en Apocalipsis 13, voy a explicar esto, ¿de acuerdo? De hecho, Satanás y su sistema nunca crea nada. Lo que hace es imitar. Imita a Dios, pero de forma deforme y pervertida. ¿Sí? Ya hablamos de esto en uno de los sermones. Y lo vimos especialmente en Apocalipsis 13, donde, recordáis, una de las cabezas, no sé si os acordáis, parecía haber sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra, ¿qué hizo? Se maravilló en pos de la bestia. Una especie de resurrección. Y la humanidad se maravilla de ese resurgir, de ese volver. ¿Cómo puede el mundo caer en esta farsa?
De nuevo, porque alejados de Dios, los pecadores están deseosos de reemplazar a Dios. Y entregan su lealtad al primer impostor que pase por ahí. Decía el escritor irlandés Oscar Wilde, la gente es capaz de creer cualquier cosa con tal de que sea totalmente increíble. Pero luego J.K. Chesterton, un ensayista y escritor y periodista inglés, también escribe, es interesante, cuando la gente deja de creer en Dios, no es que no crean en nada, es que creen en cualquier otra cosa. Ahora, ¿dónde hallamos los cristianos consuelo en esto? Primero, sabemos que Satanás y su bestia están tan vacíos que solo pueden asombrar al mundo imitando a Cristo. De forma corrompida, pero imitándole. De hecho, la falsificación del mundo del Evangelio confirma la veracidad del Evangelio. Segundo, y segunda fuente de consuelo, quiero decir, quienes hemos creído en Jesús tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Quizás hemos pasado por encima por estas palabras, tan centrados como estamos en todos aquellos que lo que hacen es maravillarse ante la bestia. Pero fijaos, versículo 8, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ¿quiénes son los que sí que están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida? Nosotros, los cristianos, la Iglesia de Cristo. ¿Bien? Ellos, los cristianos, nosotros, los que hemos creído, tenemos nuestros nombres escritos ahí desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. A pesar de los estragos que pueda causar la bestia en nuestras vidas y de la adoración que el mundo le rinde a la bestia, el pueblo de Dios está seguro y libre de temor, aunque esto suponga la muerte. Hermanos, nuestro destino eterno está asegurado si somos hijos de Dios. No lo olvidemos. Y esto nos tiene que llevar a la segunda parte de nuestro pasaje, los versículos del 9 al 14. Ahí se le revela a Juan la guerra de la bestia contra Cristo. Primero la ha identificado. Ahora se le revela qué es lo que hace la bestia para luchar contra Cristo. ¿Cuál es el significado de estas 7 cabezas y estos 10 cuernos? ¿Alguien se queda bizco cuando empieza a ver tantas cabezas, tantos cuernos, tantos ojos, tantos... Es un lío, ¿no? Bueno, ¿esto qué me está diciendo? Bueno, vamos a tratar de explicarlo, como hemos hecho otras veces. Estas 7 cabezas y estos 10 cuernos lo que pretenden es revelar a los poderes que se unen a la bestia guiada por Satanás en su guerra contra Cristo. El ángel lo introduce así: esto para la mente que tenga sabiduría, ¿veis? Versículo 9, para la mente que tenga sabiduría, como diciendo, hey, poned aquí vuestras neuronas. La advertencia además es doble. Necesitamos 2 cosas: entender el contenido de lo que vamos a ver y mantener el enfoque adecuado. También hablamos de esto la semana pasada. Y el ángel empieza diciendo en el versículo 9, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y esto parece referirse claramente, como dijimos la semana pasada, a la ciudad de las 7 colinas. Esto es Roma, el centro del poder de la bestia y del culto a la ramera en tiempos de Juan, en el siglo I. Además, en la Biblia, curiosamente, las montañas suelen representar a reinos y naciones que se levantan contra Dios. Esto lo vemos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel y en otros profetas. Y esta imagen subraya la advertencia a Juan: la bestia subirá otra vez desde el abismo, concentrando su poder, en este caso en tiempos de Juan, en Roma, y persiguiendo a la Iglesia, ¿cómo? Esta vez, mediante el culto al emperador. Y a continuación el ángel dice, y son 7 reyes. Esto ya nos confunde más todavía.
7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y de nuevo, debemos de entender todo esto simbólicamente, pues empezamos a hacer numeritos de los reyes que hay o que deja de haber. Hay muchas interpretaciones al respecto. Nosotros entendemos Apocalipsis desde una perspectiva histórica y espiritual, desde los símbolos de la propia Biblia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el número 7, hermanos, se usa de esta manera en todo el Apocalipsis. El 7 representa ¿qué? El 7 representa lo completo. Bien, el 7 representa lo completo. Y aquí representa la totalidad del gobierno anticristiano a lo largo de la historia. Esto es como el dragón, es decir, Satanás. ¿Cuántas cabezas tiene Satanás? ¿El dragón? 7. ¿Cuántas cabezas tiene la bestia? 7. De nuevo, en burda imitación a Dios, esta bestia igualmente trata de usurpar el lugar de Dios, y de ahí que la imagen de Satanás tenga 7 cabezas. Ahora, imaginemos una bestia, imagínatela, una bestia, una especie de gran leopardo horroroso y deforme, con 7 cabezas, 5 de las cuales han sido cortadas. ¿Bien? Hermanos, la idea es que la primera venida de Cristo infligió un golpe mortal a Satanás y a su bestia. Una bestia que sigue atacando, usando el poder de su 6ª cabeza mortal y una 7ª que está aún por venir. El punto, hermanos, es que la guerra se acerca a su final, porque la 7ª ya es la última. ¿O no? Porque vamos a seguir ahondando en esto. Los primeros lectores de Juan, imaginaos a nuestros hermanos de hace 1900 años, no estaban al final de la historia. Ellos vivían de alguna manera bajo esa 6ª cabeza, pero la última fase había comenzado. Antes habían pasado imperios como Babilonia, como Asiria, como Grecia, como Persia, Roma, ¿bien? Habían ido pasando. Pero ahora están bajo esta última cabeza. Y esto concuerda con la enseñanza de Pablo, de hecho, que nos dice en 1 Corintios 10 que con la Iglesia han llegado los fines de los siglos. Los últimos tiempos, hermanos, empiezan en el tiempo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Siempre decimos los cristianos, ya estamos en los últimos tiempos. Decimos bien, pero no es que estemos ahora en los últimos tiempos, es que llevamos desde la primera venida del Señor en los últimos tiempos, en el fin, en la era final de la historia. Y esta imagen de la bestia refleja la afirmación anterior de Apocalipsis 12 de que Satanás está lleno de ira contra la Iglesia. ¿Sabéis? ¿Recordáis aquello que se dice de Satanás? Que está furioso, ¿por qué? Porque tiene poco tiempo. Hubo un gran sufrimiento en tiempos de Juan, hubieron grandes persecuciones de parte de Domiciano y desde entonces a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y desde ese tiempo la Iglesia ha estado necesitada de perseverancia, de fe, de valentía, pero los cristianos hemos de afrontar todo esto con la convicción de que la duración de la persecución es limitada. Y cuando llegue ese final nos enfrentaremos a otra cabeza. Y esa cabeza es una 8ª cabeza. ¿Os habéis perdido ya? ¿Sí? Que levante la mano el que me sepa decir cuántos ojos y cuántos dientes. No es broma. Nos enfrentamos a una 8ª cabeza. Versículo 11, fijaos. Vamos a ponerlo más fácil todavía, ¿de acuerdo? La bestia que era y no es, entendemos que van y vienen, es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Bien? Vamos a explicar esto. Alguien dice por allí, la gallina, ¿no? Hermanos, la 8ª cabeza de esta bestia imita perversamente también a Cristo en su número, el número 8. No soy muy fan ni muy amigo de la numerología porque se han cometido toda clase de excesos dentro de la Iglesia con los números, incluso atribuyéndoles propiedades terapéuticas y mágicas. Quitaos todo esto de la cabeza, por favor. Hablamos de significados ocultos
Detrás de los números, significados, no poderes, ¿de acuerdo? Significados, importante todo esto. Y el 8 es el número de la resurrección, ya no solo en la Biblia, sino a lo largo incluso de los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Y permitidme explicar por qué. En la Biblia sabemos que el 7 marca la plenitud de un ciclo, ¿bien? Especialmente en Apocalipsis lo vemos así. Y el 8 señala un nuevo comienzo. Así, la resurrección de Cristo, el tercer día, inaugura simbólicamente ese octavo día. Tras la semana de 7 días, que terminó, que fue de domingo a sábado, en el siguiente domingo, al octavo día, nuestro Señor resucitó. ¿Cuántos días van de domingo a domingo? 8 días. ¿Entendemos la idea? De alguna forma el Señor, al resucitar en ese octavo día, que viene después del 7, después de un ciclo completo, lo que está haciendo es inaugurar la nueva creación. El Señor ha instalado e instaurado su reino, que algún día, en su segunda venida, consumará. Y en ese reino trae vida eterna, victoria sobre la muerte, salvación del pecado, del mundo y de Satanás. Así que ahora la bestia, el sistema político anticristiano, intenta copiar esa gloria de Cristo, presentándose como una especie de salvador absoluto del mundo. Pero su resurrección es falsa y su destino es la perdición. Para nosotros, hermanos, vamos a tratar de poner esto más sobre la tierra. Este simbolismo es un gran consuelo, porque aunque el mal llegue a su máxima expresión, aunque nos resulte físicamente insoportable la persecución algún día, el Cordero resucitado ya reina. No es que vaya a reinar, Cristo ya reina. Ya ha inaugurado su reino y es visible en el mundo a través de la Iglesia, y ese reino se consumirá de forma cósmica, completa y universal en su segunda venida. Así que, hermanos, Él ya reina y nosotros, la Iglesia, podemos perseverar con valentía, porque la victoria final no le corresponde a este mundo, le corresponde a Él. Y esto nos lleva al versículo 12, que explica que el séptimo rey tiene 10 cuernos. Hemos tratado de explicar los 7 cabezas, la octava cabeza. Bien, ahora vamos a los 10 cuernos. 10 reyes que aún no han recibido, el versículo 12, fijaos, 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. De nuevo, ¿cómo entendemos estos cuernos? 10 cuernos, pues simbólicamente. De hecho, en Apocalipsis y también en toda la Biblia, el 10 representa la totalidad, especialmente en los asuntos terrenales. El diezmo, por ejemplo, en el antiguo Israel, era una expresión de una ofrenda de lo completo, de todo lo que yo tenía, de todo lo que el Señor me había dado en la tierra, en el grano, en mis bienes. ¿Bien? Y aquí los poderes subordinados al imperio de la bestia son 10. Es llamativo porque en tiempos de Juan, Roma estaba dividida en 10 provincias, ¿bien?, cuyos 10 gobernadores persiguieron a la Iglesia. Ahora, de forma general, los 10 cuernos simbolizan a los poderosos de esta tierra. En todos los ámbitos, en el arte, en la educación, en la religión, en el comercio, en la industria, en el gobierno. ¿Cuándo? Cuando estos se subordinan a la autoridad central de la bestia. De nuevo, Apocalipsis 12, vemos al gran dragón escarlata, el diablo, quien tiene también ¿cuántos cuernos? 10. Vemos cómo la imagen tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, a imagen de Satanás, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así que este mundo es a imagen y semejanza suya, también en imitación de Dios, que ha creado a la humanidad a su imagen y semejanza. Y ahora estos 10 cuernos luchan contra Cristo, pero dice que es durante un breve tiempo. Y con esta fuerza global, hermanos, hermanas, la bestia va a intentar destruir a la Iglesia y reclamar el señorío que solo le pertenece a Cristo. Muchos
incluso en la iglesia, se sorprenden, y eso me sorprende a mí, a mí me sorprende que algunos se sorprendan. Igual os pasa lo mismo a vosotros. Se sorprende ante la ceguera de los medios de comunicación, la ceguera de los científicos, la ceguera de los artistas, los influencers, los legisladores que apoyan agendas morales. ¿Pero cómo puede ser? ¿Esta gente tan preparada, tan inteligente, tan culta, tan intelectual, cómo pueden apoyar estas aberraciones? Es que no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? Tiene una explicación. Porque están sin Cristo. Y no solo están sin Cristo, es que viven en un rechazo a Cristo y en una constante rebelión moral. Sirven, sabiéndolo o no, a la bestia. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Ellos son guiados por el espíritu del diablo. Así que no tenemos que rompernos la cabeza. Esto no tiene nada que ver con lo inteligente que seas o no. Esto tiene que ver con el corazón, si ha sido transformado por el Espíritu de Dios o está prisionero del espíritu del diablo. De esto van las cosas. Así que no nos extrañemos más, por favor. Es lo que hay. Y cuanto antes lo asumamos, ¿sabéis qué? Más tranquilos viviremos. El desenlace de todo esto, sin embargo, es el que vemos en el versículo 14. El Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. De nuevo, si vamos al capítulo 13, vimos que el mundo se maravillaba. ¿Recordáis? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Bien, en la segunda venida de Cristo se les da la respuesta definitiva. Cristo es quien podrá luchar contra ella. Cristo no es que sea como la bestia, es que es superior a la bestia. Y el orgullo de este mundo en sí mismo se va a desmoronar, se va a caer a trozos al enfrentarse al poder y a la gloria de Cristo cuando Él regrese. La victoria de Cristo sí que será total, no será por partes, no será por etapas, no será primero 5, luego 6, luego 7, luego 8. Cristo ya ha vencido. Él ha puesto la bandera de su reino en este mundo y en nuestros corazones, en los de la Iglesia. Y ahora solo queda la conquista final y completa. La victoria de Cristo será total, hermanos. Los poderes de este mundo se unirán, sí, para causar aflicción a la Iglesia. Pero cuando ese espíritu anticristiano, en la era del anticristo, antes de la venida del Señor, parezca triunfar, Cristo vendrá, lo destruirá y liberará a su pueblo y consumará su reino de gloria. Esto es lo que aguardamos. Por lo tanto, por tenebroso que nos parezca todo esto, el mensaje es de esperanza. Debemos de ver estas palabras, el pueblo de Dios debe de ver estas palabras, o solo puede verlas con esperanza. Como Juan ya había sido advertido en Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, ¿recordáis cuando dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos? Este también es un llamado a que los pecadores se rindan a Cristo mientras todavía hay tiempo. Si no has entregado tu corazón a Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si sigues batallando y luchando con Él, si no quieres que Él sea el Señor sobre tu vida, aún tienes tiempo de arrepentirte y de ir con fe a Él por todo lo que ha hecho para salvarte. Aún hay tiempo, o mejor dicho, mientras haya tiempo. El Salmo 2 muestra cómo las naciones se rebelan en vano. ¿Recordáis? Que dice que Dios se reirá de ellos y hablará a ellos desde su furor. Así que el llamado final a toda la Biblia, en toda la Biblia sigue vigente. Dios dice a todas las naciones lo que dice el Salmo 2. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bienaventurados todos los que se refugian en Él. Y esto nos lleva a la parte final del pasaje. La última sección, versículos del 15 al 18. Y esta sección llama a Juan y a la Iglesia a maravillarse ante algo rarísimo. Algo rarísimo. La naturaleza autodestructiva de esta sociedad mundana. Hermanos, el mal
lleva en sí mismo un germen de autodestrucción. Este mundo se autodestruirá. Apocalipsis 17:9 nos mostraba a la gran ramera sentada sobre los 7 montes, mientras los poderosos se embriagaban con el vino de su corrupción. ¿Os acordáis? Están todos muy felices, muy ufanos. Ahora el versículo 18 describe como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ¿veis? Esta ramera simboliza ese sistema económico, religioso, cultural, del cual depende el mundo y que está sentada sobre muchas aguas. Fijaos, aquí se nos habla de la difusión del imperio de la ramera. Las aguas que has visto, donde la ramera está sentada, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Atención a esto. Vamos a recapitular un poco. ¿Dónde hemos oído esto antes? En el libro del Apocalipsis, capítulo 7. Se nos habla de 144.000 sellados de entre la tierra y luego se nos habla de una gran muchedumbre en los cielos delante del trono. ¿Y qué se nos dice de ella? Que es de muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El pueblo de Dios está compuesto de muchedumbres, de pueblos, de naciones y lenguas, pero cuidado, en imitación de esto, la sociedad anticristiana, el mundo anticristiano, también está compuesto de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Satanás está edificando de esta manera su antiiglesia. En Apocalipsis capítulo 7 vemos a la iglesia, ¿no? Aquí estamos viendo a la antiiglesia de todas las naciones. Del mismo modo que el Señor edifica la iglesia de todas las naciones y lenguas. Y estos son aguas contaminadas que fluyen desde Babilonia, esa decadente ramera, que arrogantemente lo que trata es robar el corazón de las personas de este mundo con promesas de prosperidad, de grandeza nacional, cultural o política. Claro, dada su estrecha relación con la ramera, fijaos, este pasaje está lleno de contradicciones. ¿Os acordáis que dijimos que en una copa como la que lleva la ramera, uno esperaría el mejor vino? Y lo que hay son todo tipo de inmundicias. Es un vino de tetrabric, caducado además, ¿no? Bien. Bueno, aquí vemos otra especie de contradicción. Cabría esperar que ahora la bestia protegiera a esta ramera, ¿no? Son una misma cosa. Se retroalimentan, pero sucede lo contrario. ¿Qué es esto? Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste, o sea, la totalidad de los reyes de la tierra, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Caramba. Qué cosa más extraña, ¿no? Tras disfrutar de sus encantos, de sus fornicaciones, de sus blasfemias, de sus inmundicias, de su seducción, ahora los poderes del mundo se vuelven contra la ramera con odio, cuando es la ramera la que los sustenta. Esto es muy extraño. La despojan, la exponen a la vergüenza, la desesperanzan y por último, por si no había suficiente, la queman. ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque los placeres del pecado acaban decepcionando siempre. Quienes se entregan a los placeres del pecado terminarán siempre frustrados y enfrentados entre sí. Siempre. Hemos dicho que hay un germen de autodestrucción en todo lo que está mal en este mundo. Dios creó este mundo como muy bueno, pero este mundo cayó. Por lo tanto, todo lo malo que hay en este mundo está destinado a destruirse. Dios crea un mundo bueno para vida. El mundo que ha creado el pecado es corrupto y autodestructivo. Genera siempre muerte, división y desunión. Siempre. Además, la bestia y los gobernantes de este mundo, movidos por Satanás, no aman a quienes usan. Hermanos, Satanás y sus ángeles caídos no sienten amor por los seres humanos. Porque a pesar de todo, el ser humano está hecho imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, lo usa y lo destruye. Y
esta visión nos ofrece lecciones valiosas. Por un lado, jóvenes que estáis hoy aquí, no os dejéis seducir por el sueño de convertiros en estrellas. Porque hoy en día, desde las redes sociales se alimenta esto. Todo el mundo tiene su momento de gloria, ¿sabéis? Gracias a Internet. Que sepáis que a vuestro pastor lo ven cientos de personas cada semana a través de las redes sociales. ¡Guau! Hermanos, esto no es nada. Esto no es nada. Hay un espejismo de que yo puedo llegar a ser alguien, de que yo puedo llegar a ser algo. Hay una presión sistemática a través de Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes sociales, de que lleguéis a ser esas estrellas, de ser visibles, de ser populares, de ser conocidos. Ahora cualquier chica que sepa maquillarse tiene 8 millones de followers. Ahora yo pregunto, ¿qué mérito está en saber ponerse el lip gloss? Que alguien me lo diga. Sé que parece que estoy simplificando mucho el asunto, pero hay una presión brutal por convertirse en artistas, influencers, gente popular, youtubers, instagramers, deportistas, aclamados, actores. Mira, una cosa es que la fama te venga, porque a veces pasa. La fama viene y tú no sabes muy bien por qué te ha venido. Pues estupendo. Y cría fama y échate a dormir, decimos, ¿no? Pero buscarla ambiciosamente, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que supone buscar con ambición ser famoso? Lo que supone con ambición ser una estrella es buscar ser idolatrado. ¿Sabéis quién busca ser idolatrado en Apocalipsis? La ramera. En imitación de Satanás, que también busca ser idolatrado. Por lo tanto, te estás convirtiendo en un hijo de la ramera. Recordad, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Todos los que quieren ser como ella son iguales a ella, son sus hijos. Pero esto vale para los jóvenes, no os quiero machacar, muchachos. Vale para cualquiera de nosotros que buscamos el éxito en los negocios, en la iglesia, donde sea. La ambición exhibicionista lo que hace es evidenciar que somos hijos de la ramera, o que anida en nosotros el espíritu de la ramera. Y si lo descubrimos en nuestro corazón, hemos de erradicarlo y arrepentirnos, por supuesto. O por este orden, arrepentirnos para poder erradicarlo. Además, la experiencia, ¿sabéis lo que demuestra? Que casi todas las estrellas de este mundo son primero utilizadas, luego corrompidas y después desechadas como un Kleenex. La fama es muy efímera y tienes que vender tu alma a Satanás para mantenerla la mayoría de las veces, consciente o inconscientemente. La misma sociedad que encumbra a políticos, a personas populares, a youtubers, instagramers, deportistas, es la misma que años después los humilla, los desprecia o los olvida. Por otro lado, este pasaje nos muestra que quien no es fiel a Dios no será digno de confianza para nadie. Pensando en esta autodestrucción del mundo, quien no es fiel a Dios acabará no siendo digno de confianza para nadie. Quienes abrazan la cultura de este mundo serán traicionados. No tenéis que buscar ser ciudadanos de este mundo, tenéis que buscar ser ciudadanos del reino de Dios. No tenéis que buscar ser hijos de la ramera, tenéis que buscar ser hijos de Dios, miembros de la novia, de la iglesia de Cristo. Porque esto es lo único que permanece. Las redes sociales pasarán, el dinero pasarán, las empresas pasarán, los campos de baloncesto, de básquet, incluso el Tour de Francia pasará. Aunque parezca increíble. Todo pasará. Toda la fama, todo el reconocimiento pasará.
Y no solo eso, sino que pasa y es olvidado, y nadie lo echa de menos. Satanás no ofrece amor. El mundo no ofrece amor. Ofrece satisfacción de los deseos carnales para comprarte. Y los poderosos que sirven a la bestia van a perder pronto también todo respeto por la dignidad y por la vida humanas. No lo olvidéis. Ahora bien, el mundo es autodestructivo. Este mundo se está destruyendo a sí mismo y si no ha sido destruido todavía ha sido por la gracia preventiva de Dios. No lo olvidemos. Ahora, la última razón de esta autodestrucción, hermanos, la última no es tampoco lo que os estoy diciendo exactamente. Hay algo más. Versículo 17, leed conmigo. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Qué curioso. Es la voluntad de Dios quien hace que esto suceda. En el Antiguo Testamento varias veces Dios confundió en varias ocasiones a sus enemigos, permitiendo que se confundieran y se atacasen entre sí y se autodestruyeran. ¿Quién obró esto? Dios. Dice nuestra confesión de fe, la Confesión de Londres de 1689, si no la tenéis, creo que tenemos ejemplares en la librería. El poder omnipotente, atención, dice lo siguiente, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos propósitos. Todo lo que ocurre en este mundo, o la destrucción de este mundo, está decretado por Dios. Está bajo su conocimiento y control soberano. Hermanos, Dios no va a permitir que el mal prospere, nunca lo ha permitido, ni que la ramera y la bestia disfruten de una paz estable y permanente. No lo va a permitir. Todas las sociedades e imperios anticristianos han acabado cayendo. Echar un vistazo a la historia. Todas las sociedades e imperios anticristianos han caído. Todas. Isaías escribió, pero los impíos son como el mar en tempestad. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los malvados. No la hay. Dios ha incorporado un germen autodestructivo en la maldad. Y aquí concluye nuestro sermón. La mayor parte de este capítulo describe a las fuerzas anticristianas de una forma un poco extraña, pero también os quiero decir algo, aunque a nosotros esto nos suene un poco raro, a los primeros lectores del libro del Apocalipsis, que conocían muy bien toda la imaginería, todos los símbolos y todas las visiones del Antiguo Testamento, no les era tan complicado entender. Juan debe, según hemos visto, reconocer la aparición de la bestia incluso cuando parece haber sido derrotada. Debe comprender el poder que tiene la bestia para hacer la guerra contra la Iglesia y, por último, debe maravillarse ante la tendencia autodestructiva que opera entre los malvados. Este es el propósito de esta revelación a Juan. Sin embargo, hay dos afirmaciones que se dirigen directamente a nosotros, los creyentes de todas las épocas, los de tiempos de Juan y los de hoy, y nos exhortan a mantenernos firmes en tiempos de maldad y de persecución. En primer lugar, cuando Apocalipsis 17:14 habla de la conquista del Cordero, añade que los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y esta es una buena definición de lo que es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Alguien que ha sido llamado de parte de Dios en el poder del Evangelio mediante la fe salvadora. Somos los escogidos de Dios por su gracia soberana, una gracia que garantiza nuestra salvación eterna. Y ahora nuestro deber consiste en permanecer fieles a nuestro Señor y Salvador. Igual habéis visto la película, pero por si acaso no voy a remitirme a ella, película 300, sino a la historia que vemos lealmente.
que vemos realmente en Heródoto. En el año 480 a.C., el enorme ejército persa de Jerjes invadió Grecia. Y sabiendo que las ciudades-estado griegas necesitaban tiempo para movilizarse y organizarse, el rey de Esparta, Leónidas, aceptó llevar a 300 guerreros voluntarios en una misión desesperada: detener a Jerjes y todo su ejército en el estrecho paso de las Termópilas, donde un ejército tenía que pasar en fila. Y por ahí tenían que pasar sí o sí. Y durante 2 días, vamos a decir, heroicos, aquella pequeña fuerza de 300 mantuvo la posición hasta ser rodeada finalmente y destruida. Se dice que por causa de un traidor. Pero esto dio tiempo a que la flota ateniense derrotara a la armada persa cerca de la isla de Salamina. Sin su flota, ahora el rey de Persia, Jerjes, el rey más importante, el más grande de aquel tiempo, no pudo sostener ni avituallar a su ejército y así tuvo que retirarse. Y entonces Grecia se salvó de la destrucción. La Iglesia de Cristo en este mundo, hermanos, se asemeja a aquel pequeño grupo de escogidos espartanos, aquellos 300. Ocupamos una posición que Dios nos ha dado. Aquí estamos. Dios nos ha asignado una posición para que la defendamos. Y nos mantenemos firmes frente a probabilidades que muchas veces son desesperadas. ¿Quiénes somos nosotros para luchar contra el mundo? Pero hermanos, aquí está la Iglesia en el día de hoy. Después de siglos y siglos de persecuciones y de acoso demoníaco, nos enfrentamos al sufrimiento y a la muerte, no solo convencidos de que la justicia de nuestra causa lo es, que es justa, sino movidos también por el amor fraternal, los unos hacia los otros, sabiendo que Cristo regresará para salvarnos. Él regresará y arrojará todo el mal al fuego. Si comprendemos nuestro papel en la historia, voy a decir la importancia de nuestro papel en la historia, si defendemos la verdad frente al error, la piedad y la santidad frente al mal y el pecado, y la luz del Evangelio frente a la oscuridad de la idolatría de este mundo, entonces seremos como los espartanos. ¿Y sabéis qué hacían los espartanos? Permanentemente se ejercitaban para la guerra. Y nosotros también podremos hacer lo mismo, ejercitarnos sin descanso para la guerra espiritual en la que estamos envueltos. Nos ejercitaremos en la fe y la piedad mediante la oración, la comunión y la palabra de Dios. Y en segundo lugar, y ya concluyendo, debemos notar que el ángel, o lo que el ángel dice sobre la soberanía de Dios. Fijaos, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar, versículo 17, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermanos, esto significa que nada de lo que sucede en este mundo sorprende a Dios. Nosotros no deberíamos sorprendernos, pero Dios menos. ¿Por qué? Porque Él ha decretado todas las cosas. El aparente avance del mal no indica que Él haya perdido el control. Él conoce el fin desde el principio. Apocalipsis nos dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y los creyentes, los cristianos, podemos confiar en Él. En su sabiduría al obrar contra el mal. Y también al obrar a través del mal para glorificarse y bendecir eternamente a su pueblo. Eso es lo que hará Dios. La palabra de Dios se cumplirá. Así que, hermanos, el ángel señala que esta visión, versículo 9, requiere mente que tenga sabiduría, ¿verdad? Nuestra sabiduría, hermanos, procede de esto, de observar, de crecer, de practicar cuidadosamente todo lo revelado en las Escrituras. La palabra de Dios es perfecta, convierte el alma, es fiel, hace sabio al sencillo. Samuel Rutherford, del que hablábamos al principio, desafió al poder bestial del rey absolutista de Inglaterra, Carlos I Estuardo, que pretendía usurpar la autoridad de Cristo en la Iglesia. Y cuando un funcionario del rey acudió a casa de Rutherford, ya anciano, muy anciano, para acompañarle a ser ejecutado, este anciano y enfermo Rutherford respondió que ya estaba demasiado cerca de la muerte para irse con él.
Es más, dijo, decidles que ya he recibido una citación de un juez y tribunal superiores y debo responder a mi primera citación. Y antes de que llegue vuestro día, yo estaré donde pocos reyes y grandes señores llegan. Hermanos, Rutherford había visto la corona más allá de la cruz, de modo que no temía vivir ni morir en la fe de Cristo. Y este himno que hemos cantado al principio recoge su testimonio en su lecho de muerte y lo expresa con esperanza viva. Y dice lo siguiente: al Rey en su hermosura, allí podremos ver, merece la andadura 1000 veces perecer. El Cordero y los suyos en Sión se podrán ver. Gloria, gloria en la tierra de nuestro Emmanuel. Amén, hermanos, levantémonos y cantemos al Señor.